La filiación. Bien, en primer lugar vamos a hablar sobre la filiación, que exactamente se entiende, ¿no? La filiación es el vínculo que une a los padres y los hijos y se halla restringida a la familia nuclear. Con esto estamos diferenciando de que no es a la familia ampliada, ¿no? Esa familia grande de tíos, abuelos, etcétera, sino la filiación está restringida a la familia nuclear, comprendida exclusivamente a la relación inmediata del padre o de la madre con el hijo. Esta restricción se justifica porque ese vínculo se reproduce en forma idéntica a sí misma en todas las generaciones. Vamos a dar un concepto rápidamente, señalando de que en el concepto general, la filiación es el vínculo que une a los padres y los hijos y se halla, como hemos visto, restringida a la familia nuclear, comprendida exclusivamente a la relación inmediata del padre o de la madre con el hijo. Como habíamos dicho, la restricción se justifica porque esto debe reproducirse en forma idéntica en todas las generaciones. Por eso es que, reitero, no se aplica a la familia ampliada, ¿no? A lo colateral, sino únicamente a lo idénticamente en forma descendente. En el derecho de familia, la filiación sirve para determinar el vínculo jurídico que existe entre los hijos y los padres, ya que todas las personas descienden de un padre y de una madre. Por tal circunstancia, se mantiene una relación de consanguinidad y de familiaridad entre ellas. Vamos a hablar un poquito para entender lo que es la filiación sobre las distintas teorías que han surgido durante el estudio de este fenómeno, de esta situación jurídica. En la teoría de la descendencia, que es el término con que se conoce una corriente antropológica, cuyo foco de atención lo constituyen los lazos de parentesco y su función en una sociedad. Su desarrollo está ligado con los antropólogos afines al funcionalismo estructuralista, que tuvo su época de mayor apogeo en el Reino Unido durante la primera mitad del siglo XX. La principal propuesta de esta corriente de la antropología del parentesco es que el parentesco permite establecer jerarquías inmediatas en sociedades tradicionales, es decir, en aquellas donde no hay una clara separación entre las clases sociales. Estas son teorías de la doctrina, como decíamos, ¿no? Cómo es que han empezado a estudiar a la filiación. De acuerdo con esta teoría de la descendencia, la separación entre generaciones permite establecer jerarquías sociales e imponen a los parientes lazos de correspondencia entre derechos y obligaciones para con los otros miembros de la parentela. Esta es una teoría. Otra teoría que también hemos podido ubicar es el de la alianza. Acá se da importancia al matrimonio, en realidad, ¿no? Lo relaciona acá con la prohibición del incesto. Entonces ya vamos evolucionando, porque como bien sabemos, en la antigüedad, a título de mantener la pureza de la raza, era perfectamente normal las uniones, los matrimonios entre parientes muy cercanos, lo que con el tiempo se había podido establecer que esto era totalmente contra natura, ¿no? Entonces, de ahí es que inclusive se han ocasionado ciertas disfunciones cognitivas, ciertas situaciones que ha alterado la genética de las personas. Por tanto, acá ya se prohíbe el incesto. Este tabú es universal. Para la teoría estructuralista, piensa que esta prohibición da algo positivo en realidad, porque se señalaba que si no te casas con los de adentro, necesariamente tienes que unirte a los de afuera. O sea, ya se prohíbe las relaciones sexuales incestuosas entre parientes, perdón. Así se establecen vínculos, alianzas con otros grupos a través de la exogamia, o sea, el casarse fuera del grupo, el procrear sobre todo fuera del grupo principal. Los sistemas de parentesco se diferencian por las formas de matrimonio y formas de intercambio también en aquellos tiempos. Pasamos ahora a la teoría de la filiación. Esta, que es más moderna, nace con Rivers y su intento de zanjar el debate sobre las características de las sociedades de derecho materno. En todos los modelos de sociedades primitivas que se construyen en el siglo XIX, hay dos supuestos: el carácter básico de las relaciones de parentesco y la inmediatez de la relación madre e hijo.
Entonces, esta teoría esta teoría de la filiación tiene su base sobre lo que, bueno, podríamos considerar también un matriarcado. ¿Por qué? No es una situación en realidad ideológica ni política, sino que más bien esta teoría nos habla de que lo que normalmente decimos, ¿no es cierto? Lo verdaderamente conocido, lo verdaderamente evidente es pues la maternidad. En aquellos tiempos en que había demasiada promiscuidad, por supuesto que lo único que se podía establecer era que este niño era hijo de esta mujer, porque por esa situación no era posible determinar quién era el padre. Por eso es que esto tiene que atravesar una etapa de evolución y a partir de la prioridad que se da al matriarcado únicamente por esa situación de que es conocida la maternidad, posteriormente podemos ya avanzar hacia la filiación paterna. En esta teoría de la filiación, su expositor, Rivers, hace las siguientes aclaraciones. Nos dice que el parentesco tiene que ser entendido como la conexión de padres e hijos y será siempre un término universal. Y la filiación es la entendida como principio de adscripción a un grupo que puede ser patrilineal como puede ser matrilineal. O sea, en síntesis, después de toda esta evolución que al principio, como decíamos, lo conocido realmente y lo que podíamos dar por cierto era que este niño era hijo de esta mamá, con el desarrollo de la historia, entonces ya llega a establecerse la línea paterna, la filiación paterna, cuando el grupo deja de ser, de tener estas relaciones incestuosas, de tener estas relaciones bueno, inciertas, vamos a decir, que no dan certeza a la paternidad. Entonces, cuando ya se pasa a la monogamia, vale decir, al establecimiento de una pareja única y estable, entonces ya podemos hablar de esta filiación paterna, porque el padre ya es conocido. Bueno, pasaremos ahora a lo que ocurre en la modernidad. Vamos a hablar sobre cómo es que se determina la filiación, tanto en la doctrina como en lo que podemos encontrar en el Código de las Familias. La forma de determinación de la filiación, vale decir, el establecimiento de la filiación, es de tres tipos: la legal, la voluntaria y la judicial. La legal, por supuesto, es cuando la ley determina la paternidad y la maternidad, ¿no? En base a presupuestos de hecho y las presunciones legales conforme lo establece nuestro Código de las Familias. De aquí resulta que el hijo que es concebido y nacido durante el matrimonio, nos decía el anterior Código, de padres casados entre sí, tiene el derecho de llevar el nombre y apellidos de este, ¿no? De el padre en primer lugar y luego de la madre. Entonces hay un deber natural de otorgar la filiación. Esta es legal, porque así tiene que ser, porque la ley lo determina. Pasamos ahora a la voluntaria, que esta es la que nos interesa para efectos de nuestro trabajo. Se refiere a los hijos nacidos de padres no casados entre sí o fuera del matrimonio. Vamos a llamarlos únicamente, por ahora, a efectos de nuestro trabajo, para diferenciar de la filiación legal, que es producto de una pareja establecida. Vamos a llamar a esta, para efectos de la filiación voluntaria, a hijos fuera del matrimonio, sin ánimo, por supuesto, de ninguna discriminación, ¿no? Solamente para diferenciar de que la filiación voluntaria tiene que ver con estos hijos que han sido procreados no dentro de una unión civil, como es el matrimonio, ni dentro de una unión como conocemos ahora a la unión libre de hecho. Entonces, estos hijos no gozan precisamente del beneficio de las presunciones legales. Esta determinación proviene de la eficacia que se atribuye al acto jurídico familiar, que puede ser expreso o tácito, llamado reconocimiento de hijo. Y como les decía, esta filiación es la que interesa a nuestro trabajo, porque el reconocimiento se lo va a dar dentro del campo notarial, como vamos a ver. Y por último, a manera de información, por supuesto, para establecer los tres tipos de filiación, tenemos a la judicial.
cuando, por supuesto, viene de una determinación judicial, ¿no? Viene o proviene de una sentencia judicial firme emitida en un proceso que declare la paternidad o la maternidad que no ha sido reconocida. Esto ocurre para cuando no hay una filiación legal, vale decir, no es dentro de una pareja establecida, y para cuando no hay una filiación voluntaria. Entonces, es cuando se debe acudir al juez para, a través de un proceso, de un debido proceso, y con el aporte de las pruebas que la ley exige, en este caso nuestro Código de las Familias, se pueda emitir una sentencia relativa a la filiación. Bueno, como les decía, vamos a expresarnos como la filiación extramatrimonial únicamente hoy para reconocer que esta es la que corresponde a nuestro trabajo. Esta es la filiación extramatrimonial o fuera del matrimonio, la que corresponde a los hijos nacidos de uniones intersexuales, a veces pasajeras, otras veces permanente, pero por sobre todo de padres no casados entre sí. Porque reiteramos, si los padres están casados, no hay pues necesidad de acudir a una filiación ni voluntaria ni judicial, porque le corresponde la filiación legal. Entonces, para nuestro trabajo, como les decía, nos importa esta filiación que es la voluntaria. En su concepto jurídico, la filiación extramatrimonial se la determina mediante un acto importantísimo que es el reconocimiento de hijos, ¿no? Se caracteriza este acto por ser un acto jurídico voluntario y personal y declarativo. Nos importa mucho esto y lo remarcamos que es un acto jurídico voluntario porque corresponde de esa manera al campo notarial, porque si no hay esto de la manifestación de la voluntad, la manifestación de sí, la declaración de sí querer dar la filiación a un hijo, no puede hacérselo en la vía voluntaria. Como decimos, es un acto declarativo por el cual se crea precisamente el vínculo de filiación entre el progenitor que admite, que reconoce la paternidad o en su caso la maternidad, ¿no? Porque también es posible que una mamá acuda a esta filiación voluntaria, no solamente un papá. Vamos a decir que lo usual es que sí, sea el papá el que tenga que reconocer, pero esto no excluye a que la madre también pueda hacer uso o acudir a esta filiación voluntaria extramatrimonial. Bueno, entonces el reconocimiento de hijo, así como la declaración judicial de paternidad, tienen esa virtud de producir efectos jurídicos de estatus de hijo, bueno, con el perdón de todos nuevamente, extramatrimonial, ¿no? Entonces, a esos hijos que no están nacidos dentro de la unión de una pareja, tanto el reconocimiento de hijo como la declaración, declaración judicial mediante una sentencia judicial, tienen la virtud de producir los mismos efectos jurídicos que tiene la filiación legal. Este reconocimiento de hijo presenta caracteres muy propios a diferencia de otros actos familiares. ¿Por qué? Porque se trata de un acto jurídico voluntario declarativo de estado de hijo o de la paternidad o maternidad. ¿Qué significa esto? La persona, papá o mamá, que va a hacer el reconocimiento de hijo, necesariamente lo está haciendo mediante un acto jurídico voluntario declarativo, que lo vamos a ver plasmado en una escritura pública en nuestro caso. Reconoce un carácter retroactivo al día de la concepción del hijo. Vale decir, le da ese estatus de hijo desde el día en que haya nacido. Eso nos dice la doctrina. El progenitor que otorga el reconocimiento no requiere de la capacidad de obrar o de disponer como los demás actos jurídicos. ¿Qué significa esto? Que si un menor, hace un momento hablábamos de que es posible que haya un matrimonio entre personas que no han llegado a la mayoría de edad, ¿no? Lo propio ocurre con el reconocimiento de hijo. Una persona que aún no ha llegado a la mayoría de edad, sin embargo, ya ha procreado, tiene la posibilidad o la capacidad de hacer un reconocimiento de hijo. La escritura pública, en nuestro caso, la forma de en nuestro caso, otorgar esta filiación voluntaria,
es mediante la confección de una escritura pública, ¿no? Relativa a una filiación. Y vamos a ver ahora cómo se traduce esa declaración de voluntad, de filiación de un padre, una madre respecto de un hijo, se la traduce en una escritura pública, ¿no? Vamos a ver, esta es la forma. Primero tendremos la suma o la carátula también, el número de la escritura, la fecha, o más bien la gestión en la que se está otorgando. En este caso, para nuestro ejemplo, es la escritura 1, quebrado 2024. Es una escritura pública sobre filiación paternal y o reconocimiento voluntario de hijo que realiza para este ejemplo don Álvaro Morales Ayma respecto del menor Juancito Pinto. Hasta ese momento, este menor lleva un solo apellido, el apellido de la madre. Por eso es que a partir de ahora se le va a otorgar el estatus de hijo de este varón, necesariamente con la anuencia de su madre, doña Gabriela Pinto Zapata. Bien. En el encabezamiento, como nos ha enseñado nuestra docente, vamos a encontrar todos estos datos: lugar, fecha, hora, la identificación de las partes, cómo acuden, si en su propio derecho o representando a alguien, y de qué exactamente, para qué exactamente están prestando su consentimiento, y en este caso también la anuencia, ¿no? Es así que vamos a leer rápidamente. En el municipio de Cochabamba, provincia cercado del departamento de Cochabamba, del Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 10:02 del día lunes 5 del mes de agosto del año 2024, ante mí, Roberto Loredo Condori, notario de fe pública número 1 del municipio de Cercado del departamento de Cochabamba, se hicieron presentes los señores Álvaro Morales Ayma, con cédula de identidad tantos, expedida en Oruro, boliviano, nacido en esta fecha, nacido en Orinoca, estado civil soltero, y su ocupación es productor cocanero. Su domicilio, en qué lugar vive, quién se apersona en su propio derecho, por supuesto en su propio derecho, porque lo está haciendo por sí mismo, o sea, no está acudiendo él en representación de nadie, en su calidad de solicitante, ¿sí, no? Y también está presente y se apersona en su Gabriela Pinto Zapata, con esta cédula expedida en Cochabamba, boliviana, fecha de nacimiento, dónde ha nacido y su ocupación empresaria. Vale decir, todas sus generales de ley, toda la identificación que, como bien sabemos, es contrastada con el CEGIP, en su condición de solicitante y también en representación legal de su hijo menor de edad, Juancito Pinto. Porque, bueno, como acá el acto jurídico se trata sobre los derechos de un menor, siendo este menor, tiene necesariamente que ser representado ¿por quién? Por la representante legal que señala la ley, en este caso su madre. Bueno, se señala de que se apersonan de forma libre y voluntaria. Esto es importante, ¿no? Porque aquí estamos hablando ya de la voluntariedad para acudir a este acto y de que además están en pleno uso de sus facultades mentales, una situación que debe ser verificada por el notario. El notario hace un juicio de identidad y también hará este juicio de capacidad, ¿vale? Es decir, no solamente nos importa sus generales de ley, su identidad, sino también que quienes están acudiendo estén en pleno uso de su razón, y eso pueda ser verificado por el notario. Bien, ¿cuál es la razón para personarse? Solicitan se elabore la escritura pública de filiación paternal y o reconocimiento voluntario del hijo menor que al presente se llama o está identificado como Juancito Pinto, con únicamente un apellido, el materno, ¿no? Y en este caso tiene que otorgar su anuencia la madre, quien es doña Gabriela Pinto Zapata, conforme lo señala el artículo 59, inciso E de la ley 603, que es el Código de las Familias. Nos referimos a los artículos del Código de las Familias, como también a nuestra ley notarial y al reglamento de trámites en la vía voluntaria notarial, que nos habla de estas otras escrituras que al presente están siendo recién desarrolladas.
Bien, entonces lo que ellos solicitan es esta afiliación o reconocimiento de voluntario de hijo. Para ello nos presentan los siguientes documentos. Inicialmente nos presentan una minuta. Esa minuta ya va en el cuerpo. Esto ya no es parte del encabezamiento. Desde acá, desde la minuta, vamos a estar en la estructura de la escritura pública denominada cuerpo, que es la segunda parte, como nos ha enseñado nuestra docente. Acá es donde precisamente se va a señalar, en primer lugar, la manifestación de la voluntad de las partes y donde se va a consignar el acto jurídico que se está haciendo. Entonces, en el cuerpo nos referiremos a toda la manifestación de la voluntad lograda mediante una minuta. En este caso nos han presentado una minuta, pero no está de más señalar de que, de acuerdo a lo mandado por la ley del notariado, también el notario puede por sí mismo elaborar este documento sin necesidad de una minuta. ¿Por qué? Porque nuestra actual ley del notariado determina que el notario es el autor material de los documentos notariales, ¿no? Entonces, acá sí tenemos una minuta como normalmente pasa, ¿no? Aun cuando la ley nos señala que no es necesaria, pero la costumbre hace que normalmente se presenten minutas, como ya lo habíamos señalado ampliamente con la docente. En esta minuta se hace, como les decía, referencia a qué tipo de acto están comprometiéndose las partes, cuál es el efecto jurídico que las partes están determinando en esta su convención, ¿no? Y no es otra que el reconocimiento voluntario de hijo que hace el señor, perdón, acá, afiliación parental que hace el compareciente, que ya lo habíamos identificado, y quien voluntariamente, don Álvaro Morales, hace el reconocimiento del hijo en la persona de este menor llamado Juancito Pinto. Acá también se hablará en los antecedentes de todo lo anterior, vale decir, de cómo Juancito Pinto ha sido registrado en la Oficialía de Registro Civil, en qué partida, etcétera, y quién aparece como madre. Para que al presente el compareciente, don Álvaro Morales, le otorgue ya la afiliación y consiguientes derechos, y los consiguientes derechos que trae la afiliación. Bueno, todo eso se pone en el cuerpo, para también señalar de que se cuenta con el consentimiento, asentimiento en este caso, de la madre y representante, que es doña Gabriela Pinto, que ella está de acuerdo con que Álvaro Morales realice el reconocimiento voluntario en la persona de su hijo menor, Juancito, que a partir de este momento pasa ya a tener el apellido, a gozar del apellido de su padre biológico y por consiguiente de todos los derechos que la filiación otorga. Bien, a ver, para ir resumiendo un poquito, vamos a decir que en el cuerpo también deben transcribirse, como nos manda el artículo, del artículo 54 para adelante de la ley del notariado, deben transcribirse los documentos de apoyo, los documentos que son base de esta escritura, ¿no? En primer lugar, el certificado de nacimiento del menor beneficiario. Ya no lo hemos transcrito para no tardar demasiado, pero se entiende que tenemos en el cuerpo la transcripción del certificado in extenso, tenemos también la transcripción de la cédula del menor de edad, tenemos también la transcripción de las cédulas de ambas partes, tanto de quien reconoce como también de quien está otorgando el asentimiento. Y tendremos también en este caso una declaración voluntaria notarial del solicitante. Esta declaración sí la hemos transcrito porque es importante que la conozcamos. En esta transcripción lo que se hará, en esta declaración voluntaria, lo que se hará es que el compareciente señale por su propia voluntad
nos diga que él reconoce ser el progenitor biológico de este menor, ¿no? De Juancito en este caso, y de que no se encuentra dentro de prohibiciones establecidas en el artículo 112 del Código Niño, Niña y Adolescente. Además de que su persona realiza la presente declaración voluntaria para iniciar el trámite de filiación, vale decir, esta escritura a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Bien. En el cuerpo también se hace la transcripción de toda la normativa pertinente, vale decir, todas las normas en las que estamos apoyándonos. En primer lugar, en la ley del notariado, en el artículo 59, donde se habla de otras escrituras públicas, donde precisamente encontramos a esta escritura que es la filiación. Luego hablaremos también del Código de las Familias, en la parte precisa que nos señala la filiación mediante instrumento público, que es precisamente en el Código de las Familias donde, vamos a decir, se autoriza, ¿no?, que se establezca la filiación de manera expresa en un instrumento público y se proceda a su inscripción en el registro, en el servicio de registro cívico con la presentación de este instrumento público, que en nuestro caso es pues la escritura pública, más concretamente el testimonio de esa escritura pública, porque es el testimonio lo que las partes reciben y lo que ingresa al tráfico jurídico. Algo importante que nos dice la ley 603 es que esta filiación no podrá ser revocada aunque se revoque el testamento en el que se hizo o sean nulas las demás disposiciones que contiene. Esto refiriéndose a que sí, el reconocimiento de hijo se lo está haciendo mediante este otro instrumento público que es el testamento, que es también posible hacerlo. Hablamos también del artículo 12, en la que se nos señala qué es la filiación y qué derechos y obligaciones apareja. Posteriormente, también se señala o se invoca al reglamento de trámites en la vía voluntaria notarial, en la parte precisamente de las otras escrituras, ¿no? Que en el inciso D del artículo 59 nos dice que entre estas otras escrituras públicas encontramos a la de filiación. También referiremos al artículo 11, que nos habla de las condiciones generales para la procedencia de la extensión de estas escrituras públicas contempladas en el artículo 59 de nuestra ley. Bueno, entre las exigencias o condiciones es que las partes cuenten con capacidad de obrar. Por eso es que al inicio de la escritura pública, en el encabezamiento, tenemos necesariamente que referirnos a que las partes comparecientes sí gozan de una capacidad de obrar, ¿no? Y que el notario lo haya notado, valga la redundancia. Bueno, ¿qué más? En el artículo 12 nos habla de qué requisitos específicos tenemos para realizar esta escritura pública, que tiene que haber una solicitud escrita, como ya hemos visto, tiene que haber el consentimiento expreso de quienes ejercerán la autoridad parental, como hemos visto también, la madre está dando ese consentimiento, acá no hay representante. Y la comparecencia de padre y madre es necesaria. Tendremos también la necesidad de presentar, como hemos visto, certificado de nacimiento y esa declaración voluntaria de la que ya hemos hablado. Entre ellos, señalar también el procedimiento, cómo es que el notario de fe pública tiene que proceder en este caso, ¿no? Identificando a los comparecientes, solicitando y verificando los requisitos, y una vez que se ha recibido la solicitud, recién es posible, por el principio de rogación, que solo a partir de la solicitud de las partes o de los interesados, recién se pueda elaborar la escritura pública, donde se hace constar el cumplimiento de todos estos requisitos que estamos viendo, ¿no? Y finalmente se expide el testimonio a las partes, el testimonio de la escritura pública, para que éstas puedan llevar y presentar ante el servicio de registro civil. Finalmente, la tercera y última parte de nuestra escritura es, por supuesto, la conclusión, donde se señala que los comparecientes están de acuerdo, se les ha informado, se les ha leído la escritura pública, por lo tanto, se han ratificado ellos
en el tenor de toda esta escritura pública y han, vamos a decir, ratificado también esa su voluntad, esa su manifestación de voluntad de realizar esta escritura pública referida a la filiación, firmando las partes comparecientes junto al notario de fe pública que da fe de todo esto que sea obrado. Finalmente, referir que el testimonio es, como decíamos, la pieza escrita que se otorga a las partes o a los usuarios relativos a la escritura pública, ¿no? Reiterar que la matriz, el documento matriz original es el que queda en el protocolo notarial y es el testimonio el que se otorga a las partes para el ingreso al tráfico jurídico. El testimonio tiene una última solemnidad que es el concuerda, ¿no? Que nos dice dónde está siendo franqueado, a qué hora el testimonio y sobre todo que corresponde íntegramente a la escritura pública. Bueno, con eso hemos concluido nuestra escritura pública nacional. Perdonen que haya corrido, pero considero que hay otros grupos también que están esperando. También nuestro grupo ha realizado una pequeña investigación respecto a cómo están otros países en este sentido de la filiación. Hemos acudido a revisar la legislación comparada argentina. En este caso,